Hola, bienvenidos a KJV Bible Stories. Hoy voy a comenzar el libro que se llama Las Buenas Nuevas por E.J. Wagner. Este libro en inglés se llama The Good Tidings por E.J. Wagner. Bueno, pues voy a empezar con la introducción. Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia usted en el nombre de Cristo Jesús. Le pedimos el perdón de nuestros pecados. Le pedimos que su Espíritu Santo esté con nosotros, que nos purifique de toda maldad y que esta lectura tenga mucha beneficencia a muchas almas que quizás pensaban que sabían el Evangelio y ahora podrán saber lo que es. Le pedimos la libertad de poder leer y que su Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Introducción. Al escribir sobre un libro de la Biblia, es muy común dedicar algún tiempo a la introducción, descubriendo su naturaleza, circunstancias en las que fue escrito y supuesto propósito del autor, así como otros muchos elementos, algunos cercanos a la conjetura y a otros derivados más objetivamente del propio texto. El lector debe aceptar todas esas declaraciones basándose en la palabra y autoridad de quien las expone. Debido a ello, es preferible introducir al lector directamente en el estudio del libro, y si éste es diligente y veraz, comprenderá por sí mismo el contenido. Aprendemos más acerca de una persona relacionándonos con ella que atendiendo a los sentimientos que despiertan otros. Así pues, procedemos al estudio de Galatas y permitamos que el libro hable por sí mismo. Nada puede tomar el lugar de las Escrituras. Si todos estudiasen la Biblia con oración y con la debida devoción, dando oído a toda palabra y recibiéndola como viniendo de Dios mismo, no habría necesidad de ningún otro libro religioso. Todo escrito debería tener el ferviente propósito de dirigir la atención de las personas hacia la Escritura. Cualquier opinión que sustituya a la propia Biblia, por medio de cual quien se sienta satisfecho sin necesidad de seguir ahondando en el estudio personal del sagrado libro, es peor que inútil, es perjudicial. Por tal razón, ánimo urgentemente al lector a estudiar primeramente el texto bíblico con aplicación y esmero, de tal manera que toda posterior referencia a él resulte ya familiar. Dios permita que esta modesta ayuda, nota como dice el autor, esta modesta ayuda, ¿ok?, al estudio de su palabra pueda familiarizarte con las Escrituras, la cual puede hacerte sabio para la salvación. Así que E.J. Wagner no profetizaba saberlo todo, ¿verdad? Está compartiendo sus creencias sobre el libro de Galatas, porque eso es lo que se trata este libro. Él va a explicar lo que él cree que significa Galatas capítulo del 1 al 6. Ok, pero recuerda lo que él dice, esto es una ayuda. Tenemos que nosotros también individualmente leer cada capítulo y orar a Dios para tener la sabiduría celestial, la sabiduría de Dios. Capítulo 1. El auténtico evangelio, la revelación de Cristo. Esto es Galatas 1, 1 al 5. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por medio de Jesús Cristo y de Dios el Padre, que lo resucitó
de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los primeros 5 versículos constituyen la salutación y contienen la totalidad del Evangelio. Si no dispusiésemos de ninguna otra escritura, tendríamos ahí lo suficiente para la salvación del mundo. Si estudiésemos esa reducida sección con tal diligencia y fervor, como si fuera el único texto sagrado disponible en nuestra fe, esperanza y amor se verían infinitamente fortalecidos. Al leer esos versículos, intentemos perder de vista a los Galatas y consideremos estas palabras como la voz de Dios hablándonos directa y personalmente por medio del apóstol. El apostolado. Apóstol significa alguien que es enviado. La confianza de Pablo estaba en propósito con la autoridad de aquel que lo envió y dependía de la confianza que ponían en esa autoridad y poder. Porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, Juan 3:34. Pablo habla con autoridad y sus palabras eran mandato del Señor, 1 Corintios 14:37. Así que al leer esta epístola o cualquier otra en la Biblia, no debemos pensar en las peculiaridades y condiciones personales del autor. Es verdad que cada escritor conserva su propia individualidad, dado que Dios escoge diferentes hombres para hacer diferentes tipos de obra, pero se trata siempre en cada caso de la palabra de Dios. Una comisión divina, no solamente a los apóstoles, sino a cada uno de la iglesia se le ha dado la comisión que hable conforme a las palabras de Dios. Y puedes ver los ejemplos que te da ahí en el paréntesis, 1 Pedro 4:11. Todos los que están en Cristo son nuevas criaturas reconciliadas con Dios por medio de Jesús Cristo. Perdone, es que no les leo como está escrito ahí, pero para mí Jesucristo no se me hace la palabra correcta. Me gusta decir Jesús Cristo. Pero les pido una disculpa ahí, ¿ok? Pero no lo voy a leer como está en el libro. Y todos los que han sido reconciliados recibirán la palabra y el ministerio de la reconciliación, de manera que son embajadores de Cristo, como si Dios rogase a los hombres por su medio en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. 2 Corintios 5:17-20. Para aquellos que comunican el mensaje de Dios, eso es una poderosa salvaguarda contra el desánimo y el temor. Los embajadores de los reinos terrenales también tienen autoridad proporcional al poder del rey o gobernante a quien representan. Y el cristiano representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. No de hombres, toda la enseñanza del Evangelio descansa sobre la deidad de Cristo. Tan impregnados estaban de esa verdad los apóstoles y profetas que aparece por doquiera en sus escritos. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su real. Y la palabra real ahí es de su gloria. O de su real. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1, ver también Juan 17:5. Existía antes de todas las cosas, y todas las cosas consisten en él. Por favor, lean los versículos en su propio tiempo para que vean que lo que está compartiendo es bíblico. El Padre y el Hijo. De Jesucristo o de Jesús Cristo, ok, ya se me pegó, ¿verdad? Decirlo así. De Jesús Cristo y de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El Padre y el Hijo aparecen aquí asociados en términos de igualdad.
Yo y el Padre somos uno. Ambos se sientan en el trono. El consejo de paz será entre los dos. Jesús fue el Hijo de Dios toda su vida, aun siendo de la simiente de David según la carne, pero fue por la resurrección de los muertos según el Espíritu de santidad, como se demostró a todos su carácter del Hijo. Esta epístola tiene la misma autoridad que el apostolado de Pablo, la de aquel que posee poder para resucitar a los muertos y la de que aquel que resucitó a los muertos. La iglesia de Galacia. Galacia era una provincia de Asia Menor llamada así por estar habitada por los galos, que provenían del territorio que hoy conocemos como Francia. Se establecieron allí hasta el tercer siglo antes de Cristo, cuando dando nombre a esa región Galatia. Por supuesto eran paganos, con una religión muy similar a la de los druidas de Bretaña. Pablo fue el primero que les predicó a Cristo. Y puedes ver ahí los versículos, ¿ok? El país de Galacia inducía también Iconio, Listra y Derbe, ciudades que Pablo y Bernabé visitaron en su primer viaje misionero. Hechos 14. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y el del Señor Jesucristo. Mi creencia es que bíblicamente no es Jesucristo así pegado, sino es Jesús Cristo. Pero bueno, nos encontramos ante la palabra de Dios, significa mucho más que la palabra del hombre. El Señor nunca formula cumplidos vacíos. Su palabra es creadora y aquí encontramos la forma imperativa empleada por Dios para crear mediante su palabra. Dijo Dios, haya luz, y fue la luz. Y cuando ahora pronuncia la frase gracia y paz a vosotros, así sucede. Dios ha enviado gracia y paz trayendo justicia y salvación a todos los hombres. También a ti, quien quiera seas. Y a mí, cuando leas este tercer versículo, de ninguna forma lo tomes como una fórmula de cortesía o un simple saludo al uso, sino como la palabra creadora que trae personalmente todas las bendiciones de la paz de Dios. Representa para nosotros la misma palabra que Jesús pronunció dirigiéndose a aquella mujer: tus pecados te son perdonados. Vete en paz. En inglés dice go and sin no more. Vete y no peques más. Pero yo creo que en Lucas va a decir vete en paz, no más así, ¿verdad? Mil disculpas que en veces corrijo cosas, pero aquí sí yo creo que en Lucas sí dice vete en paz. Ok. Esa gracia y esa paz vienen de Cristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. A cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, Efesios 4:7, pero se trata de la gracia de Cristo Jesús, 2 Timoteo 2:1. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que Cristo mismo se nos ha dado a cada uno. El hecho de que el hombre vive es una evidencia de que Cristo le ha sido dado, ya que Cristo es la vida y esa vida es la luz de los hombres. Esa luz y vida alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 14:6, Juan 1, versículo 4 y 9. Todas las cosas subsisten en él. Colosenses 1:17, dado que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él gratuitamente todas las cosas? Romanos 8:32.
Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder. 2 Pedro 1:3. En Cristo nos es dado todo el universo y se nos concede toda la plenitud de su poder para que venzamos el pecado. Dios concede tanto valor a cada alma individualmente como a toda su creación. Mediante su gracia, Cristo... Mil disculpas, se me pasó tantito. En Cristo nos es dado todo el universo y se nos concede toda la plenitud de su poder para que venzamos el pecado. Dios concede tanto valor a cada alma individualmente como a toda su creación. Mediante la gracia, Cristo gustó la muerte por todos, de forma que todo hombre en el mundo ha recibido el don inefable. Mucho más copiosamente se derramó sobre los muchos la gracia y el don por la gracia de un solo hombre, Jesús Cristo. Los muchos significa todos, ya que así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de un solo vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5, 15 y 18. Cristo se da a todo hombre, por lo tanto cada uno recibe la totalidad de Cristo. El amor de Dios abarca al mundo entero a la vez que llega individualmente a cada persona. El amor de una madre no queda mermado al dividirse hacia cada uno de sus hijos, de forma que estos no recibirán más que la tercera, cuarta o quinta parte de él. No, cada hijo es objeto de todo el amor de su madre. ¿Cuánto más será así con Dios, cuyo amor es más perfecto que el de la mejor madre imaginable? Isaías 49:15. Cristo es la luz del mundo, el sol de justicia, pero la luz que ilumina a un hombre en nada disminuye la que alumbra a los demás. Si una habitación está perfectamente iluminada, cada uno de sus ocupantes se beneficia de la totalidad de la luz existente, tanto como si fuese el único presente en aquel lugar. Así, la luz de Cristo alumbra a todo ser humano que viene a este mundo. En el corazón de todo aquel que cree, Cristo mora en su plenitud. Planta una semilla en la tierra y obtendrás muchas más semillas, cada una de las cuales tendrá tanta vida como aquella primera de la que proceden. Cristo, la verdadera simiente, da a todos la plenitud de su vida. Cristo nos compró. Cuán a menudo oímos a personas lamentarse en estos términos: soy tan pecador que el Señor no me aceptará. Incluso algunos que han profesado ser cristianos durante años expresan el deseo tristemente incumplido de lograr seguridad de la aceptación de Dios. Pero el Señor no ha provisto razón alguna para esas dudas. Nuestra aceptación queda asegurada por siempre. Cristo nos ha comprado y pagó ya el precio. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es la razón por la que alguien va a la tienda y compra un artículo? Porque está interesado en él. Se ha pagado su precio tras haberlo examinado, de forma que es consciente de lo que compró. ¿Temerá el vendedor que el comprador no acepte el artículo? Al contrario, si le retiene el producto, el comprador protestará: ¿por qué no me entrega aquello que me pertenece? A Jesús no le resulta indiferente si nos entregamos o no a Él. Se interesa con una ansia infinita por cada alma que compró con su propia sangre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10.
Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor, para alabar su gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado. Efesios 1, 4 y 6. ¿Para qué se dio Cristo a sí mismo por nuestros pecados? Para librarnos de este presente siglo malo. Se cuenta que había cierto hombre conocido por su temperamento colérico. Se enfadaba con frecuencia, echando las culpas de todos a los que le rodeaban. Según él, ninguno de ellos hacía bien las cosas. Así pues, decidió apartarse del mundo y hacerse un ermitaño. Eligió por casa una cueva en el bosque, alejado de cualquier habitante humano. Por la mañana tomó una tinaja y se dirigió a un arroyo para aprovisionarse de agua con que cocinar. Las piedras estaban húmedas y resbaladizas por el crecimiento de algas en su superficie. Bajo el continuo efecto del agua, al colocar la tinaja bajo el chorro del manantial, éste se deslizó. Volvió a colocarla, pero resbaló de nuevo. Por 2 o 3 veces más volvió a sucederle lo mismo. La paciencia del ermitaño se agotó y exclamó airado: verás si te tienes o no. Levantó la tinaja y la sentó con tal vehemencia y energía que quedó hecha pedazos. No había nadie a quien culpar, excepto él mismo. Y tuvo el buen sentido de reconocer que lo que le hacía pecar no era el mundo que le rodeaba en el exterior, sino el que lleva en su interior. Allá donde vayamos, llevamos el mundo, este presente siglo malo, con nosotros, lo llevamos en nuestros corazones como una pesada y abrumadora carga. Si bien querríamos obrar el bien, encontráramos que el mal está en mí. Romanos 7:21. Siempre está allí este presente siglo malo, hasta que, embargados por la desesperación, aclamamos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Este libro está buenísimo, buenísimo. Es una bendición del cielo. Hasta el mismo Jesús enfrentó grandes tentaciones en el desierto, apartado de cualquier ser humano. Todas las cosas nos enseñan que en el plan de Dios no hay ningún lugar para la vida monacal y ermitaña. El pueblo de Dios es la sal de la tierra, y la sal debe mezclarse con el objeto a preservar. La liberación es nuestra. Cristo fue enviado para abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los presos. Salid, Isaías 49:9. Es privilegio de cada uno el decir: oh Señor, yo soy tu siervo hijo de tu sierva, rompiste mis prisiones. Salmo 116, versículo 16. Así es, tanto si lo creemos como si no lo hacemos. Somos los siervos del Señor aún si nos negamos obstinadamente a servirlo. Nos ha comprado y, habiéndonos comprado, ha quebrantado toda atadura que pudiera impedirnos servirle. Si realmente creemos, tenemos la victoria que vence al mundo. 1 Juan 5:4, Juan 16:33. El mensaje para nosotros es que nuestra milicia ha terminado. Nuestro pecado está perdonado. Isaías 42. Me vistes perdido y en condenación, Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón,
Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Aquí vamos a parar. Espero que este capítulo les haya encantado, aunque no está terminado, ¿verdad? El capítulo no ha terminado, pero esta es una primera parte del capítulo. Es bueno volver a escuchar este mensaje una y otra vez porque tiene cosas preciosas que nosotros podemos aclamar. Nota que el autor da un montón de versículos. Está citando su fe basado en la Biblia. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por la lectura. Te pedimos que esta palabra nos caiga en nuestros corazones y que aumente nuestra fe y que aprendamos su rectitud y su salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.